Welcome to the experiment. What is essential in the sensuous perceptible is not that which separates the senses from one another, but that which unites them among themselves, unites them with the entire experience in ourselves, and with all the external world that there is to be experienced. Hola a todos, mi nombre es Carlos Velasco, estoy con mi colega Alejandro Salgado. En este momento estamos en el Crouse Model Research Lab en la Universidad de Oxford y básicamente para nosotros es un placer poder estar compartiendo con ustedes en Jornada Psicosabana un poco de nuestra investigación y de las cosas que hemos venido haciendo desde hace más o menos 8 años, tratando de conectar ciencia básica con aplicaciones para el mundo real, principalmente en el mundo de la ciencia de los sentidos. Entonces, con eso en mente, pues primero que todo, nuevamente muchas gracias por habernos invitado, por permitirnos compartir con ustedes un poco esto, y pues vamos a contarles un poquito qué es lo que nosotros hacemos. De verdad, muchas gracias por invitarnos. Pero antes de eso, pues no sé, ¿por qué no nos presentamos un poquito y les contamos un poco nuestra historia? Alejandro y yo nos conocimos más o menos en el 2004, ¿cierto? Sí, más o menos 2004, 2005. En el 2004. Los dos estábamos en la Universidad de los Andes tomando una clase que se llamaba Emoción y nos dimos cuenta que compartíamos muchos intereses sobre las ciencias afectivas. Sin embargo, pasaban una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Creo que ninguno de los dos estaba como muy contento con las cosas que estaban pasando en ese momento, ¿cierto? Sí, exacto. Era otra época, digamos, en términos de cómo se veía la psicología en Colombia y cómo estaba creciendo, y tal vez lo que nosotros queríamos hacer o lo que buscábamos no estaba disponible en ese momento. Exactamente. Sin embargo, pues eso nos llevó como a unirnos aún más. Nos empezamos a volver buenos amigos y empezamos a trabajar juntos en investigación, cosa que es un poco rara porque generalmente se dice que, digamos, como, al menos en el contexto en el que yo fui a la universidad, estudiantes de pregrado haciendo investigación sonaba un poquito raro. Sí, sin duda. Sin embargo, nosotros empezamos a pensar en esa posibilidad, pero después de eso nos separamos, ¿no? Claro, sí, nos fuimos a hacer cosas muy distintas. Sí, fue muy interesante. En ese momento yo tenía una banda de metal y me fui a hacer una gira por Colombia con la banda de metal y digamos como que me desentendí un poquito de la psicología. Sin embargo, Alejandro en ese momento estaba un poco, digamos, frustrado con todo el proceso, digamos, de lo que la psicología tenía como idea de lo que era, ¿no? La proyección de psicología en Colombia. Entonces decidí irme para Brasil y hacer entrenamientos en neurociencia, y ahí aprendí a hacer cosas como neurocirugía, histología, neurofarmacología y otra serie de cosas que pues eran para mí en ese momento como lo más interesante. Entonces una vez los dos pasamos como por esos momentos en los que cada uno como que descubrió un poquito más qué eran las cosas que quería hacer y pues a pesar de que yo estuve haciendo el tour, como también tuve muchos pensamientos relacionados con mi futuro en la psicología, Alejandro tuvo una iniciativa muy interesante en la Universidad Javeriana. Él empezó un laboratorio. Una iniciativa que terminó siendo nuestra. Que terminó siendo nuestra, exactamente. Pero no sé, ¿quiere contarnos un poquito cómo empezó todo? Pues bueno, yo regresé de Brasil y también de hacer algunas cosas en el como Summer School que tiene la IBRO, la International Brain Research Organization, y viendo como la necesidad de que existiera un poco más de estudios sobre el cerebro en psicología, que hubiera más neurociencia o estudios relacionados con la neurociencia en psicología, me fui para la Javeriana a terminar mi carrera allá y a montar un laboratorio de neurociencias, cobijado un poco por el Departamento de Medicina, por la Facultad de Medicina y por la Facultad de Psicología. Y ahí creamos un grupo de estudiantes que se llamaba Hipocampus, que básicamente fue uno de los primeros espacios que existió, no solamente en la Javeriana, sino en muchos lugares, porque teníamos estudiantes de todas partes, que le permitía a los estudiantes conectarse con la neurociencia, hablar sobre neurociencia, investigar sobre neurociencia y crear nuevas formas de conectarse con el conocimiento, sin importar la disciplina, ¿no? Había gente de arquitectura, diseño, física, ingeniería, psicología, medicina, bueno, en fin. Hubo un momento en el que habían más de 30 carreras, sí, más de 20 carreras, perdón. Impresionante. Y era muy interesante porque una de las cosas que pasa mucho en las universidades es que cada departamento, cada disciplina se vuelve como una isla. Y a pesar de que hay iniciativas en las que se busca como que haya comunicación entre las disciplinas, los estudiantes muchas veces no son conscientes de esto.
Entonces una de las, digamos, como los objetivos que teníamos, yo me uní un poco después, pero digamos son los objetivos que discutimos juntos y que tratamos de desarrollar, fue la idea de que las personas que llegaran allá pudieran encontrar soluciones de diferentes disciplinas para los intereses que ellos tenían. Entonces pasaba mucho que había una persona, digamos, en psicología interesada en medir respuestas fisiológicas. Pero decía, no tengo acceso a los equipos, no tengo acceso a la tecnología. Pero llegaba una persona en ingeniería electrónica y le decía, venga, yo tengo una solución para eso. Yo sé cómo aproximarme a eso. Yo sé cómo crear equipos de muy bajo costo que por lo menos nos pueden empezar digamos, a dar la oportunidad de aproximarnos al fenómeno que usted quiere estudiar. Entonces eso fue algo, a mi modo de ver, supremamente interesante, y más interesante aún era que nos unía el interés de buscar aplicaciones reales. Una cosa que yo personalmente sentía, creo que usted también sentía, es que muchas veces en la psicología como que uno habla de emoción, uno habla de motivación, uno habla de los sentidos, pero uno siente que eso es algo que está allá, como que uno de una u otra forma se desrealiza. ¿Dónde está eso? ¿Para qué sirve eso? Aprendemos tantas cosas y hablamos de tantas cosas, pero bueno, ¿y dónde está la aplicación? Y esa era una de las cosas que Carlos y yo queríamos encontrar, y era ¿para qué servía la psicología? ¿Y qué podía hacer un psicólogo en Colombia? Exactamente. Y pasó algo muy interesante en ese momento, y es que en ese momento, en el contexto, digamos, de negocios internacional, había muchas empresas empezando a interesarse por un campo que habían empezado a definir como neuromarketing. Entonces era pegar investigación de mercados, mercadeo, marketing en general, con la neurociencia. Y curiosamente, nosotros estar involucrados tanto en la neurociencia, dijimos como, bueno, acá hay una oportunidad interesante, es empezar a utilizar un conocimiento que nosotros tenemos, puede que no sea, digamos, nuestra expertise como más grande en el tema, aunque ya tenemos alguna experiencia, pero podemos empezar como a experimentar con empresas mientras ellas estén de acuerdo y buscar cómo podemos darle soluciones para el desarrollo de sus productos, de sus servicios, de sus procesos internos dentro de las empresas. Y fue de esta forma en la que nació un poco el negocio que tenemos ahora. Entonces, actualmente nosotros tenemos una empresa que se llama Neurosketch. Es una empresa que lleva en el mercado más o menos unos 6 años. Sin embargo, si uno tiene en cuenta los primeros años en los que empezó un poquito más, de pronto unos 7 años. Y Neurosketch es una empresa, digamos, que se enfoca en generar soluciones a partir de la ciencia psicológica y de la neurociencia. Es decir, nosotros buscamos qué contenidos, qué investigaciones, qué conocimiento hay en la ciencia psicológica y en la neurociencia que puede ser útil para el mundo de las empresas. Eso involucra evidentemente mercadeo, pero no solamente involucra mercadeo y digamos investigación sobre el consumidor, también involucra una serie de cosas como knowledge management, que es una de las, digamos, un elemento muy importante dentro de las organizaciones. También involucra recursos humanos, que es una aplicación, digamos, como muy directa de la psicología, sin embargo, desde una perspectiva un poquito diferente, porque la neurociencia nos ha dado nuevos insights sobre el tema. Y bueno, en general... Ahí digamos que también lo curioso es, nuestra organización empezó, o nuestra empresa nació en Hippocampus, ¿no? Es decir, no es que haya salido exactamente de Hippocampus, pero la gente que la creó era parte del grupo que teníamos en la universidad. Fue a través del diálogo, de la conexión de disciplinas, de la ingeniería con la psicología, de uno de nuestros socios, de hecho es un ingeniero electrónico. Entonces nos empieza a mostrar el potencial que hay en esa conversación, en esa conexión entre disciplinas. Ustedes en Psicosabana están hablando de un enfoque multidimensional, de un enfoque que digamos, más que un enfoque es más una forma de ver y de conectar muchas partes de la psicología. Y creo que nosotros estamos muy alineados con eso. Y es un poco la visión de Oxford, y es, si funciona, utilícelo, si se puede medir, si se puede comprobar, utilícelo. Pero no solamente, y los invitamos a eso, a pensar la psicología de forma diversa, sino a pensar el conocimiento como una sola unidad. Es decir, no importa si es física, no importa si es psicología, si es medicina, si es biología, fisiología, lo que sea. Lo importante es cómo se conecta y cómo se construye un solo sistema para explicar el mundo y el comportamiento humano. Eso yo creo que es lo que hace la gran diferencia. Estoy completamente de acuerdo con lo que Alejandro está diciendo. Y en ese sentido, pues nosotros creemos firmemente que la ciencia y la ciencia psicológica es un insumo muy importante para la innovación en el mundo. Y la idea es que hoy les vamos a contar un poquito una serie de ejemplos que nosotros tenemos alrededor de eso. Esperemos que les guste mucho el proceso. Entonces, como Carlos decía, nace Neurosketch. Hoy en día es un laboratorio de ciencia aplicada. Oficialmente fue fundado en el 2009. Hemos trabajado hasta el momento con más de 37 empresas multinacionales, ¿cierto? También con el gobierno y con organizaciones sin ánimo de lucro. Hemos estado haciendo negocios en más de 5 países, ¿cierto? Tenemos
hemos dado charlas, ¿cierto? Comunicación científica en más de 10 países también. Casi, yo diría... Un poco más, tal los vez. 5 continentes, de hecho. Sí, ya vamos ahí y nuestra empresa ha generado, generado retorno de inversión desde el año en que fue fundada, que es una cosa curiosa y difícil de crear, y más en Colombia, en donde el emprendimiento hasta ahora, digamos que se está consolidando y hasta ahora donde está, digamos, como creciendo, ¿no? Uh-huh. Estos son algunos de los sectores en los que hemos trabajado. No sé si quiere contar un poco. Sí, hemos trabajado en múltiples sectores. Generalmente lo que ha pasado es que como nuestra empresa se ha vuelto un foco de innovación en el que llegan las personas con problemas del mundo real y nos dicen, venga, ¿cómo la psicología nos puede ayudar a esto? Y hemos tenido algo de éxito, digamos, como transfiriendo conocimiento de la psicología al sector, digamos, como industrial en general y al sector non-profit o sin ánimo de lucro también. Pues hemos trabajado en múltiples industrias, hemos trabajado en el sector financiero, en el sector asegurador, hemos trabajado también en la industria de comida, hemos trabajado con educación, de hecho los dos hemos participado en múltiples investigaciones en más de 20 universidades, incluyendo universidades colombianas y universidades internacionales en múltiples países. Hemos trabajado con cine, ¿cierto? Hemos con la parte de diseño y medios. Hemos trabajado con la parte de diseño y medios, hemos trabajado con la industria farmacéutica, hemos trabajado con la industria de la tecnología. Bueno, digamos, hemos trabajado con múltiples sectores. Y ese trabajo que hemos hecho se ha enfocado en 3 como ámbitos muy específicos. No sé si quiere contarnos un poquito. Pues ahí digamos que nosotros nacimos haciendo investigación para el consumidor. Todo lo que se llama investigación de mercados, digamos. Pero poco a poco nos dimos cuenta que había un potencial inmenso de la psicología y sobre todo de la ciencia psicológica para hacer otro tipo de investigación o también una forma distinta de abordar el conocimiento y de solucionar problemas en la industria. Y ahí nació nuestra área de training, en la que básicamente hoy en día tenemos un enfoque hacia resolver problemas a nuestros clientes en la parte de ventas, innovación, todo lo que son estrategias y tácticas de negociación, la parte de productividad y calidad de vida. Y a partir de nuestro expertise en transformar el conocimiento en productos y soluciones, creamos un área de solución de problemas muy enfocado a lo que es el concepto de solutionism, que ya han adoptado algunas empresas muy grandes como Roman Haas, Dow Chemical, ¿cierto? Y básicamente lo que uno empieza a mirar es cómo nuestros clientes empezaron a entender que nuestro gran talento como científicos y psicólogos, era poder rediseñar el conocimiento o acoplar el conocimiento para crear soluciones. Entonces es a la medida. Aparece un cliente y nos dice, necesitamos crear un libro sobre emprendimiento en Colombia, y trabajamos entonces con Fundación Bavaria para crear ese libro que hoy en día existe. Es uno de los primeros libros que recopila mucho de lo que hay, de lo que se ha hecho en emprendimiento y lo que ha hecho Sam Miller en Colombia para generar incentivos para el emprendimiento. Aparece otro cliente y nos dice, tenemos que transformar el área de nuestra área de innovación y de investigación y crear todo un modelo de investigación, y entonces nos vamos a eso. Entonces, pues, de forma muy interesante, como todos estos proyectos que nosotros empezamos a hacer, y hay una cosa muy interesante que de hecho no hemos mencionado, y es que una de las razones por las cuales nuestra empresa también surgió es, en Colombia es difícil conseguir financiación para hacer investigación. Y Alejandro, más o menos en el año 2000, creo que fue 2003, 2002, que usted cuando conoció a nuestro actual supervisor, 2005. Alejandro conoció a nuestro actual supervisor en la Universidad de Oxford, el profesor Charles Spence, quien tiene un modelo muy interesante de financiación de investigación. Él trabaja mucho con la industria acá, y la industria le da gran parte de la financiación para sus proyectos de investigación básica. Entonces nosotros, digamos, como pensando un poco en ese modelo, lo que nosotros hicimos con NeuroSketch fue no solamente empezar a ofrecer servicios, digamos, para empresas que necesitaran soluciones basadas en lo que nosotros sabíamos, sino que al mismo tiempo empezamos a partir de esa plata que entraba dentro de la empresa, cubriendo los servicios que estábamos ofreciendo, empezamos a financiar investigaciones nuestras. Y de esa forma creo que fuimos a múltiples congresos internacionales, estuvimos en Holanda, estuvimos en Argentina, estuvimos, bueno, incluso en Colombia también dando muchas charlas. En Europa hemos vuelto varias veces, digamos, con la empresa. Básicamente, usando el modelo de nuestra empresa para financiar investigación básica, trabajando con universidades en Colombia. Entonces, encontramos un modelo muy interesante y así fue como llegamos, de hecho, a establecer una relación más fuerte con Charles Spence, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que nuestra empresa fue un accidente. Nosotros en realidad lo que queríamos hacer era investigación. Queríamos crear un espacio en donde se pudiera construir conocimiento y donde pudiéramos soñar grande. Y accidentalmente se volvió una empresa
Y yo también no tengo muy claro cómo llegamos a Oxford, pero digamos que puede ser un Digamos, poco... fue una conexión, Fue una serie de conexión, eventos. fue crear algo nuevo, ser ambiciosos, soñar grande y no detenernos, a pesar de que la gente nos decía, es imposible, como si que un colombiano se va a ir a Oxford, -2. Eso de hacer neurociencia en psicología, eso no es tan buena idea. No, ese tipo de investigación aquí es muy difícil. No, la industria y la ciencia no saben conectar. Y en fin, como que finalmente fuimos muy tercos y seguimos tratando. Cuando menos lo pensamos, teníamos la empresa, estaba funcionando, financiaba las investigaciones, creamos un espacio en donde otras personas podían tener trabajo, generar empleo, y un espacio en donde los nerds, como nosotros, tenían un lugar donde se podían sentir cómodos, tranquilos, felices. Y yo creo que eso nos llevó Sí, a Oxford, ¿no? que En fin. de hecho una cosa que a mí siempre me ha parecido muy curiosa es, yo actualmente dicto algunas clases acá en la Universidad de Oxford. Y mis estudiantes, los estudiantes de la Universidad de Oxford son muy especiales en la medida en que yo les doy una lista para que ellos se lean, digamos, 5 artículos de investigación. Y ellos, claro, se leen los 5 artículos de investigación de una semana a otra, pero se leen 5 más. Que ellos buscaron, ellos encontraron. Y eso es una cosa que nosotros hacíamos un poquito. Nuestros profesores en Colombia son muy preparados, algunos nos enseñaban cosas muy interesantes, pero el conocimiento es muy amplio y sobre todo ahorita en la era de la tecnología se publican miles de artículos diarios. Entonces, lo que nosotros aprendemos en las clases nos da un contexto desde el cual nosotros podemos partir para mirar críticamente otras cosas, pero es solo eso, un contexto. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos con Hipocampus fue crear ese contexto, reforzar ese contexto y también dar un espacio para que pudiéramos discutir, dudar un poquito las cosas que habían en la psicología, dudar un poquito las cosas que nos enseñaban también, lo cual es muy importante en el proceso Y educativo en la academia, y en la academia. es muy importante. De una u otra forma sí se construyen las teorías, ¿no? Como dudando, digamos, de las cosas Lo obvio debe ser revisado muchas veces, creo yo. Exactamente. Es importante. Entonces, es muy interesante ver que creo que también eso nos hace encajar un poquito de una forma interesante acá en Oxford. Y es acá yo voy a dar una clase y mis estudiantes no me creen lo que yo digo, lo cual es muy interesante. A veces puede ser bastante retador. Intimidante. Pero ellos llegan y me dicen, veas que yo me leí un artículo que salió hace 4 días que dice que muestra evidencia en contra de las teorías principales que estamos viendo en esta clase. Entonces eso es muy interesante porque me traen nueva información que yo digo, listo, vinculémosla dentro del proceso de aprendizaje, miremoslo, pensémoslo. ¿Será que la evidencia es suficiente? ¿Será que no es suficiente? Y da unos elementos muy El voz interesantes. a voz en Oxford dice que la segunda cosa más miedosa que puede sentir un estudiante doctoral en Oxford después de pues, su sustentación de tesis es su primera clase a estudiantes de Oxford de pregrado, porque dicen que son pues escépticos, disciplinados, buenos lectores, excelentes teorizando y escribiendo. Entonces dicen por ahí que es de las cosas más miedosas que puede sentir un estudiante doctoral, ¿no? Sí, incluso De hecho, usted me acuerdo de su sí, primera sí, clase claro. y pareciera así. Incluso de forma un poco contraintuitiva a lo que pensaban, por lo menos cuando yo hice mi pregrado en psicología. Muchos de los estudiantes de psicología de pregrado en Oxford se gradúan con un artículo publicado en una revista Cuartil uno, sí. top, sí. Entonces, pues es interesante, eso le muestra a uno de Y los, una o dos presentaciones en congreso también, ¿no? los estudiantes de pregrado están moviéndose desde muy... Y el pregrado acá dura 3 años, el pregrado es mucho más corto acá. Entonces, Mercho, esto muestra, en Colombia hay mucho talento. Yo siempre que voy a dar clases en las universidades de Colombia, Alejandro de hecho ha sido profesor en la Universidad de La Sabana, es profesor actualmente en la Universidad de La Sabana. Nos encontramos con mucho talento y es importante que ese talento lo identifiquen ustedes y lo lleven más allá de los límites que ustedes creen que tienen. No esperen a que sientan la necesidad de ser mejores, sean mejores solamente por el placer o por la pasión de hacerlo. Si quieren llegar a una universidad como Oxford, si quieren ser grandes científicos o si quieren ser grandes en lo que quieran hacer en psicología, piensen en comenzar ya, no esperen a graduarse, háganlo ya, porque tienen todas las herramientas y la universidad se las está dando cada vez más. Pero la clave es empezar temprano. Exactamente. Y hay una frase, digamos, como para cerrar esta primera parte, y es, no es lo que usted sabe, sino es como usted lo usa. Eso es una cosa que nosotros hemos aprendido. La psicología tiene múltiples insights sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funciona el comportamiento humano. ¿Cómo usamos eso? Y para ponerles un ejemplo muy concreto, cuando Alejandro y yo montamos la empresa, nosotros empezamos pues nos tocó empezar a vender, teníamos que vender nuestros servicios. Y precisamente en ese momento, estando actualizados, nos empezamos a dar cuenta que digamos, la lectura de expresiones faciales
o digamos la medición de expresiones faciales se está empezando a usar en el sector comercial. Y de hecho David Matsumoto de la Universidad de California en ese momento publicó un artículo muy interesante sobre las expresiones faciales en buenos y malos vendedores. Y nosotros leímos ese artículo de investigación y a partir de entender cómo funciona la emoción, cómo la emoción se expresa en la cara, empezamos a sacar como algunos aprendizajes interesantes para nuestro propio proceso comercial, que más adelante, de forma muy interesante, se terminó volviendo uno de nuestros productos, porque las empresas nos empezaron a decir, oiga, eso es muy interesante. Nosotros, digamos, como el entender, medir y poder utilizar el comportamiento no verbal dentro de un proceso de interacción social es algo que nos interesa. Y hoy en día nuestro modelo de análisis de comportamiento, no solamente expresión facial, sino que ya cumple o que abarca muchísimos otros indicadores, se aplica a la negociación, a las ventas, a la solución de conflictos, a el manejo, digamos, y trabajo en equipo, en fin, a una cantidad de cosas distintas. Y todo porque entendimos la ciencia que estaba ahí, aprendimos cómo utilizar esa ciencia y la llevamos a un campo aplicado en donde existía una serie de problemáticas y una serie de retos. Y logramos, digamos, cómo asumir esos retos. Bueno, para cerrar un poquito esta parte, básicamente les queríamos contar un poquito nuestra historia. Nosotros vemos nuestra historia como la historia de cualquier otra persona en la cual múltiples sucesos inesperados, algunos esperados, ocurren en el tiempo, pero creemos que de una u otra forma supimos identificar en qué momento habían oportunidades. Creo que supimos cómo identificar en qué momento había, digamos, que hacer ciertas cosas y nos apasionó desde el primer momento lo que había o lo que ofrecía la psicología, ¿no? Lo que había en la psicología y lo que ofrecía la psicología. Sí. Entonces, digamos, cerrando un poquito esta parte, entremos un poquito en materia. Ahora sí les vamos a contar un poquito más sobre la ciencia psicológica. Sobre la ciencia psicológica y sobre cómo la vemos nosotros. Específicamente nos vamos a enfocar en procesos multisensoriales y en procesos multisensoriales aplicados. Hay dos cosas antes de empezar que vale la pena mencionar acá. Y es, la primera, dado que inicialmente nos invitaron a que conversáramos un poquito más sobre ciencia aplicada, sobre la psicología aplicada que nosotros hacemos, nos vamos a enfocar principalmente en algunas de las investigaciones aplicadas que tenemos, que hemos desarrollado en algunos casos con industria, en algunos casos por nuestra propia cuenta. Y por otro lado, dado que pues las investigaciones en sí tienen una complejidad muy alta, nosotros acá vamos a simplificar mucho y nos vamos a enfocar en los resultados, no vamos a profundizar mucho en muchos de los elementos. Sin embargo, si alguno de ustedes está interesado en profundizar en alguno de los elementos de algo de lo que presentemos acá, la mayoría de las cosas ya están publicadas en diferentes artículos, en diferentes revistas científicas. Entonces, con mucho gusto tenemos la disposición de compartirles la información, de compartirles los artículos de investigación. Entonces, habiendo dicho esto, podemos empezar. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha visto esta imagen antes, este dibujo que están viendo ahí. Pero básicamente esto es en Nazca, en Perú, las famosas líneas de Nazca, y este es el cóndor, que es una de las figuras más grandes, tiene más de 180 metros cuadrados, y curiosamente el cóndor apunta al norte magnético. Es una cosa muy curiosa. Nadie sabe aún por qué exactamente se dibujan estas líneas, ni qué representan para los Nazca, una cultura aún más antigua que los incas. Pero me parece que es una gran metáfora para explicar un poco cómo funciona el cerebro. Ustedes están caminando por un desierto, ¿cierto? Y empiezan a caminar y todo se ve como igual, ¿sí? Tienen unas piedras ahí, una arena, todo es del mismo color, ¿cierto? No hay nada. Solamente cuando lo sobrevolamos, cuando realmente lo vemos por encima, es que nos damos cuenta que hay algo ahí. Vemos esa imagen, esa figura del cóndor. Y yo creo que con el cerebro pasa un poco lo mismo, con el comportamiento humano y el comportamiento en general. Y es, si estamos muy cerca de la cosa, como que no alcanzamos a ver qué es. Y con los sentidos en particular pasa mucho eso. Nosotros vamos por el mundo caminando, olemos cosas, saboreamos cosas, sentimos cosas, la lluvia que cae, ¿cierto? El viento, el cambio de temperatura, una cantidad de cosas. Pero no somos muy conscientes y no somos muy buenos entendiendo cómo se produce esa experiencia. Entendemos la conclusión, pero no la forma, los mecanismos que ocultan la experiencia sensorial. Y eso es muy, muy interesante porque históricamente, digamos, la ciencia de los sentidos se ha referido a los sentidos desde la forma en la que nosotros experimentamos los sentidos. Entonces siempre se ha dicho... Suponemos, ¿no? Pensamos que es así. Exactamente. Pero... Entonces siempre decimos visión, por un lado. Por otro lado decimos audición. Por otro lado decimos tacto. Por otro lado decimos, no sé, olfato.
Una cosa muy interesante que nuestro supervisor de Oxford dice acá es los más de cuántos sentidos. Ah, sí, él dice Sí. algo como 23 o más sentidos. Y entonces uno dice, ¿cómo así que 23? ¿No eran 5? ¿Cierto? Y es algo muy interesante porque él a lo que se está refiriendo es a receptores muy específicos que procesan tipos de información muy específicos. Sin embargo, la metáfora del cóndor acá es muy interesante por una sencilla razón, y es la forma en la que nosotros experimentamos los sentidos no necesariamente es la forma en la que la información se procesa en el cerebro. Porque ustedes, a pesar de que ven algo y oyen algo, ustedes sienten que el objeto está integrado muchas veces, y los objetos generalmente se integran. Si uno sintiera cada uno de los sentidos de forma separada, el mundo sería un caos de procesar. Sí. ¿O me equivoco? Sí. Y si uno lo piensa, los chefs, los productores de cine, ¿cierto? Los músicos, un montón de disciplinas muy atadas a los sentidos, sabían y saben desde hace cientos o tal vez miles de años que los sentidos están integrados. Los científicos de los sentidos, la ciencia sensorial se demoró 200, 300 años en decir, qué pena, nos equivocamos, tenemos que volver a empezar. Tenemos que cambiar la forma en la que estamos estudiando esto, ¿no? Hay un ejemplo muy sencillo, ya que usted menciona el contexto del cine. Muchas veces, siempre cuando estamos viendo una película, a pesar de que los sonidos vienen de los parlantes, nosotros experimentamos como si los sonidos estuvieran viniendo de la voz de los actores. El efecto ventrílocuo. El efecto ventrílocuo, como lo llaman los científicos en general. O por ejemplo también un poco como cuando uno ve el cielo, ¿no? Podría pensar en eso. ¿A qué saben las nubes? Si son como un poco amarillas, o moradas, o verdes, ¿cierto? O si son más rosadas, o azules. ¿A qué saben las nubes? Y uno podría decir, bueno, de pronto algunas son más ácidas, ¿cierto? O otras más dulces. Las rosadas serán más dulces que las verdes de pronto. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Eso es una cosa curiosa. Miremos eso más de cerca. Cuando uno empieza a mirar cómo sucede, digamos, esta dinámica, podemos mirarlo aquí en nuestros chocolates. ¿Qué chocolate creen ustedes que es más amargo y cuál es más dulce? ¿Cierto? Cuando hemos hablado de esto y lo hemos dado en otras conferencias, sabemos que la mayoría de gente piensa que el chocolate de mi derecha, ¿cierto? El más oscuro es más amargo, y el de mi izquierda, aquí, ¿cierto? Es más claro. Es más dulce. Es más dulce. Y eso es muy interesante porque lo que nos está diciendo es, hay una comunicación entre los sentidos que va un poquito más allá de lo obvio. Es decir, un color está generando algún tipo de expectativa sobre el sabor que puede tener un objeto. Y eso es muy interesante porque eso tiene unas aplicaciones muy específicas que vamos a ver en más detalle. Y llevémoslo más allá, porque no lo hacemos con sonidos también. Y digamos que ahí, con los sonidos, uno empieza también a darse cuenta que efectivamente un sonido puede tener un efecto sobre qué tan amargo, qué tan dulce es algo. Lo mismo que este sonido que acaban de oír, que produce una sensación más amarga, y ahora les contamos una historia sobre ese sonido, ¿cierto? Y otros sonidos en los que además puede sentirse más dulce. Y eso es muy interesante. Una de las cosas de las cuales somos conscientes recientemente es, generalmente cuando uno piensa en qué sentidos clásicos están involucrados en la experiencia de comer, uno diría, bueno, pues evidentemente el sentido del gusto, ¿cierto? El sentido del olfato y de pronto la visión. Pero uno dice, la audición, no creo. ¿El sabor? No. ¿Cierto? No creería. ¿Cómo la audición va a estar involucrada en el sabor? De forma muy interesante, una de las cosas que se han empezado a investigar recientemente es cuando uno se mete algo a la boca y uno mastica, uno siempre está generando un sonido. Y ese sonido se relaciona de una u otra forma con ciertas propiedades de lo que uno tiene dentro de la boca. Y si uno incluso lo lleva más allá y uno piensa en los contextos modernos, digamos, en los cuales se ve el ser humano, es rara vez la que uno come en silencio. Generalmente está el sonido de una ciudad, o generalmente está el sonido de no sé, la música que ponen en un restaurante. ¿Qué tal en un avión, por ejemplo? ¿Qué tal en un avión? Es una investigación interesante, ¿no? Esa es una investigación. No sé si quiera contarnos un poquito sobre el sonido del avión. Pues sabemos que cuando uno está en un avión, ¿cierto? El ruido blanco
que producen las turbinas, que produce, digamos, como el avión mientras se desplaza por el fluido que es el aire, ¿no? Produce un sonido, digamos, como constante de ruido blanco. Y parece, con lo que se ha encontrado en este laboratorio que ha hecho el profesor Charles Spence, con algunos de nuestros colegas, es que ese sonido suprime la mayoría de sabores, ¿no? De hecho, es muy interesante porque ahorita tengo un artículo que están próximo a ser publicado en Frontiers in Psychology, en el cual mostramos que el ruido blanco, digamos, lleva a suprimir la percepción de dulce en olores, lo cual es muy interesante. Los mecanismos son debatidos en el momento. Puede ser un cambio de atención, digamos que el ruido blanco genere mayor atención, por lo tanto desviando a la persona, digamos, de la experiencia del olor. Hay muchas cosas que se están discutiendo en este momento, pero lo cierto es el sonido influye sobre lo que experimentamos cuando comemos. Y es curioso porque entonces parece que potencia otros sabores como el umami, ¿no? El sabor, digamos, como de la carne o de ese tipo de cosas. Y parece que el tomate, que tiene tanto de ese sabor umami, es amplificado y explica, o podría explicar en cierta medida, como dice el profesor Charles Spence, la razón por la cual tantas personas piden jugo de tomate en los aviones. Porque al parecer es una de las pocas cosas que sabe muy bien y sabe igual o mejor que cuando estamos aquí en la Tierra sin tratar de volar en un pájaro de hierro, ¿no? De acero y de aluminio y titanio, y ese tipo de cosas. Entonces, eso digamos que es interesante. Es muy interesante. Ahora, pensemos en las aplicaciones que esto tiene. Imagínense en un restaurante. Un restaurante que desde el momento en el que ustedes entran pueden percibir un olor. Desde el momento en el que ustedes reciben el menú, tienen una textura que también puede tener, digamos, cierto tipo de características visuales, color, ¿cierto? Tipografías, elementos por el estilo. Y adicionalmente pueden tener música en el fondo, ¿cierto? Cada uno de estos elementos actualmente está siendo estudiado de forma sistemática en la Universidad de Oxford en nuestro laboratorio. Porque cada uno de estos elementos contribuye a la experiencia final que las personas van a tener cuando experimentan un plato. Entonces, uno de los estudios que hicimos recientemente, por ejemplo, consistía en mirar qué tipo de entornos multisensoriales podían enfatizar ciertas notas de un whisky. Entonces hicimos una asociación con una empresa que se llama Diageo, con una marca en particular que se llama The Singleton, y lo que hicimos fue diseñar 3 cuartos muy específicos en los cuales cada uno tenía ciertas características que previas investigaciones habían mostrado que enfatizaban ciertos sabores. Entonces, por ejemplo, teníamos un cuarto rojo. Sabemos que el rojo se tiende a asociarse con sabores dulces. Y también tenemos algunas investigaciones que han mostrado que el dulce tiende a asociarse con algunos sonidos que son que tienen un high pitch. Sí, más agudo. Un sonido más agudo. Se nos está olvidando el español. Se nos está olvidando el español. Y lo que hicimos fue trabajar con una empresa de branding auditivo, y ellos diseñaron una música que tenía mayores tonos agudos, y nosotros empezamos a encontrar que cuando se combinan elementos como color y sonido, uno puede cambiar la forma en la que las personas experimentan las notas de un whisky. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos que las personas sientan que el whisky es un poquito más dulce, podemos cambiar sencillamente la luz, o podemos cambiar sencillamente el sonido que está de fondo. Y eso es muy interesante. Si uno piensa en términos sociales, ¿cuál será la cantidad de aplicaciones que eso tiene? Sí. Si uno piensa en reducir la cantidad de azúcar que las personas consuman, solo así, el simple hecho de cambiar el color del empaque, el simple hecho de cambiar la música que acompaña el sabor. Las implicaciones que tiene eso para la obesidad, la diabetes y otras enfermedades asociadas, digamos, al consumo excesivo de azúcar. Eso es impresionante, ya solo pensar eso. Sí, estas investigaciones están todavía, digamos, en una fase inicial. Sin embargo, ya están empezando a generar resultados, y en varios restaurantes de vanguardia se están empezando a implementar en el diseño de experiencias culinarias para las personas. ¿Por qué nos damos un ejemplo? ¿Cierto? Mostrémonos un ejemplo, que oigan un poco como eso que se construyó, y así puedan ir como mirando o más, que se hagan una idea, ¿cierto?, de ese experimento genial que usted diseñó. Me parece perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ponerles el sonido que incrementaba la percepción de dulce dentro del whisky en las personas. ¿Listo? Fantástico. Y
Este sonido, digamos, es relativamente abstracto. Sin embargo, uno también puede jugar con otro tipo de sonidos. Y es, yo no sé si ustedes dentro del programa de psicología vean un tema que se llama mental imagery o imaginería mental. Uno también puede crear imágenes mentales a través del sonido que pueden enfatizar otro tipo de elementos en las bebidas y en la comida. Por ejemplo, con este sonido que les voy a poner, nosotros buscábamos que las personas sintieran que el whisky era un poquito más maderoso, que tuviera notas más con más madera. Entonces, les voy a poner el sonido para que ustedes se hagan una idea. Ahora, algo que es muy interesante es las personas no necesariamente son conscientes de que esto está pasando. No, y de hecho, aun si uno sabe que está pasando, uno no puede quitar el efecto, ¿no? Es decir, aun cuando ya habíamos terminado, Carlos había terminado el paper y hicimos una serie como de eventos y experimentos. De hecho, con un profesor de la Sabana de gastronomía. A pesar de que sabíamos que Carlos había diseñado el experimento, que yo me había leído el paper, uno de todas maneras se sesga. Es decir, uno de todas maneras lo prueba y dice, no puede ser que no sea el mismo whisky. Es impresionante. Y eso nos muestra lo poderoso que es nuestro cerebro y lo importante que es estudiar el cerebro y el comportamiento humano de una forma no sesgada, de una forma sistemática y buscar nuevas maneras de explorarlo y no asumir que la forma en la que pensamos y que pensamos el cerebro y el pensamiento es la forma correcta en la que el cerebro piensa, ¿no? Es importante, es decir, no necesariamente como nosotros creemos que funciona el mundo, es como funciona el mundo en realidad. Exactamente, y eso es una cosa que lo sabemos desde hace mucho tiempo. Incluso Joseph Ledoux, que es un investigador, digamos, fue uno de los investigadores que contribuyó al descubrimiento del circuito del miedo en el cerebro. Él decía una cosa muy interesante y es cuando nosotros estudiamos las emociones en el cerebro, lo primero que tenemos que hacer es pensar que no hay nada que se llame emoción dentro del cerebro. Por una sencilla razón, y es emoción es un término que surge en el lenguaje que se utiliza para describir ciertos procesos del mundo. Pero eso no significa que refleje exactamente la forma en la que el cerebro procesa lo que nosotros llamamos emoción, porque puede ser algo mucho más complejo. Y de hecho recién las teorías sobre emoción recientes, como que, ¿cómo se dice esto? Como abren un poquito el concepto de emoción a módulos más chiquitos, a procesos más chiquitos, que pueden explicar eso que nosotros entendemos como emoción. Pero bueno, póngales el sonido, que no les puso el sonido. Listo, entonces este va a ser el sonido, nuevamente diseñado para crear una especie de imagen mental que lleva a las personas a un contexto como relacionado con madera, para que las personas sientan que el whisky es un poco más maderoso, un poco más smoky. Bueno, continuando, les vamos a poner un ejemplo de digamos, un ejemplo muy interesante que nosotros siempre utilizamos también para mostrar cómo la ciencia de los sentidos nos puede ayudar para el diseño de empaques, por ejemplo, o cómo nos puede diseñar para transmitir información sobre cosas que pasan en otros sentidos a través de la visión. Entonces, Alejandro, no sé si quiera contarnos un poquito sobre este ejemplo. Estos dos muñequitos que ya son bastante famosos, ¿no? Casi que uno los piensa como si fueran organismos, de tantas cosas que han hecho y de tantas veces que los hemos investigado. Pero uno de estas figuritas, de estas manchas, pues digamos, se llama Bubba y la otra se llama Kiki. Muchos de ustedes quizás ya lo conocen. Y básicamente, pues lo que nos ha mostrado sistemáticamente varios estudios en diferentes culturas, en diferentes regiones del mundo, incluyendo en Colombia, que ya les vamos a mostrar, es que el más redondito, que está a mi derecha, seguramente a la izquierda de ustedes, se llama Bubba. Y el más angular, ¿cierto? Y ¿cierto? Como más picudito, se llama Kiki. Y hay una relación entre cómo movemos la boca y de cómo creamos formas con nuestra cara
y los nombres que le damos a estas figuras. Es decir, hay una asociación entre los sonidos que producimos cuando nombramos Bubba y Kiki y las formas que se producen en nuestra cara y en nuestros músculos con estas figuras. Exactamente. Que ahí, digamos, si uno mira, por ejemplo, esta activación de este músculo de acá, que es el procerus, ¿cierto? Y tal vez de estos de acá, que son los levator labii, cuando uno dice Kiki, ¿cierto? O Bubba, que es tan redondo y solamente se activa aquí el orbicularis oris, que son los músculos, los dos músculos que controlan la boca. Más que la boca, los labios, ¿cierto? Y eso es muy interesante porque Alejandro en este momento nos está hablando de la relación que puede haber entre una forma visual y un sonido, que digamos tiene una connotación embodied, no sabría cómo decir corpórea. Eso. Corpórea. Tal vez, ¿cierto? De forma similar se ha estudiado, por ejemplo, en las asociaciones que existen entre atributos visuales y sabores. Entonces, si yo les preguntara una de estas, les dijera una de estas formas es dulce y una es ácida, ¿ustedes qué me dirían? Generalmente hemos encontrado que las personas tienden a decir, ok, esa que previamente llamamos búa sería dulce. Las cosas dulces tienden a ser más redonditas. Pues de hecho esto nos pareció a nosotros muy interesante y les vamos a contar una de las investigaciones como que más hemos disfrutado, creo yo. Y más colombianas que hemos hecho. Más ¿no? colombianas que hemos hecho. Uno de los retos que actualmente y que de hecho el mercado colombiano lleva teniendo por las últimas décadas es, tenemos una cantidad de productos internos en nuestro país que son increíbles, que en cualquier parte del mundo generan una serie como de reacciones espectaculares. Pero el reto que tenemos es cómo los llevamos a otros países, cómo los presentamos, qué empaque les ponemos, qué tipo de nombre le ponemos a esos productos. Piensen solamente en las frutas. Uno entra a Surtifruber y encuentra una cantidad de frutas. Yo creo que usted también ha hecho esto cuando han venido, cuando hemos ido con investigadores de otros países a Colombia, los llevamos a Surtifruber y ellos quedan con como un shock, mejor dicho, sí. Es más asombroso que muchas otras cosas que uno les muestra, ¿no? Van a Monserrate y wow, les encanta Monserrate, pero uno los lleva a un Surtifruber y quedan en shock. Pero entonces pasan cosas muy interesantes como que uno les dice, oiga, le voy a dar una fruta para que la pruebe, se llama lulo. Entonces el lulo uno dice, ok, lulo buba, ¿cierto? Lulo buba. Suena redondo, suena como redondito. La fruta es redonda. Entonces, curiosamente, las personas se hacen la expectativa de que la fruta va a ser dulce. Entonces uno le corta el lulo, le da a probar el lulo a la persona y la persona salta, porque es una fruta bastante ácida. Entonces, en esta investigación, lo que nosotros hicimos fue que cogimos frutas muy colombianas y frutas, digamos, como que son, que están disponibles en muchos países del mundo. No sé si quiera contarnos un poquito qué fue lo que hicimos. Pues básicamente lo que nosotros queríamos saber era cuál era el perfil, podríamos llamarlo un perfil sensorial, ¿cierto? Que básicamente quiere decir qué tan búba o qué tan kiki era cada una de estas frutas que ustedes están viendo ahí. Y cuando nos dábamos cuenta, digamos, de cómo respondían las personas, que básicamente eran participantes que estaban, se les ponía una venda y se les daba un pequeño shot de jugo, ¿cierto? Y les pedíamos que marcaran en una escala visual análoga qué tan buba o qué tan kiki, qué tan ácido o qué tan dulce, ¿cierto? Qué tan agudo o qué tan grave era cada una de las frutas. Que tanto lo asociaban a una forma angular, una forma redonda. Y sin conocer el nombre, ¿cierto? Y sin ver la fruta. Y lo que encontramos es que consistentemente, tanto en el Reino Unido, que no conocen muchas de estas frutas, como en Colombia, las personas catalogaban el lulo y el maracuyá y un poco la feijoa como más kiki, y la guanábana y la piña, que en nuestro país es tan dulce, que es una cosa curiosa, pero sí, como más buba. Y eso nos da una cantidad de posibilidades, nos ofrece una cantidad de posibilidades. Es decir, podríamos pensar en cómo diseñar los empaques ideales para comercializar y para exportar frutas colombianas. Podríamos pensar en de pronto que es nuestra campaña no oficial, ¿no? Cambiarle el nombre al lulo por un nombre en inglés, ¿cierto? Para exportarlo, para que las personas que no lo conocen se imaginen que es ácido y no se produzcan una incongruencia en las expectativas que produce. Porque ya sabemos que ese mismatch, ¿cierto? Esa incongruencia en las expectativas generalmente suprime o reduce la experiencia sensorial, el placer que acompaña la experiencia sensorial. Eso no pasa siempre, sin embargo hay unos casos en los que sí pasa, y es importante revisarlo. Porque si Colombia quiere tener éxito en el mercado internacional,
pues tenemos que empezar a pensar en estas cosas, que son cosas relativamente sencillas, pero que pueden hacer una diferencia muy amplia. Es cierto, el potencial es muy grande y no es tan difícil implementar. Y lo que hay que hacer es aplicar un poquito de ciencia. Exactamente, de forma un poquito como superficial, ya que tenemos que guardar confidencial, utilizando este tipo de elementos con nuestra empresa, con nuestros clientes, pues hemos encontrado que realmente los resultados y los cambios pueden ser, digamos, como impresionantes, en términos de tener acceso a un mayor mercado, en términos de generar un mejor impacto a través de los productos que las empresas tienen. Entonces, digamos, pensando en este tipo de cosas, nosotros dijimos, ok, diseñemos una experiencia con empaques de producto. Entonces ya sabemos que estas frutas se asocian de una u otra forma. Ahora miremos si uno puede, digamos, expresar información sobre un sabor a través de un empaque. Entonces lo que hicimos fue diseñar varios empaques y modificamos 3 elementos muy característicos de los empaques. 1, la forma del empaque en sí. 2, la tipografía del nombre de la marca. Ustedes pueden ver ahí, tenemos una que es bastante redondita, que es Bloom, y otra que es bastante como más angular, que es Clax. Y adicionalmente cambiamos, bueno, perdón, ahí me confundí, pero básicamente cambiamos el nombre del producto para que uno fuera más redondito y uno fuera más angular, y la tipografía, que una fuera más puntudita y una fuera más redondita. Y lo que encontramos fue que de forma consistente en un Spirit Classification Task, como se llaman algunos tasks que utilizamos acá, o algunas tareas experimentales que usamos acá en el laboratorio, encontramos que las personas son más rápidas clasificando los empaques que tienen la forma redonda, el nombre redondo y la tipografía redonda como dulces en comparación con los demás. Y al mismo tiempo que las personas son más rápidas clasificando un empaque como ácido cuando este empaque es angular o tiene, digamos, formas y puntas como más angulares, cuando el empaque, la tipografía y el nombre tienden a ser de esta forma. Entonces, esto nos muestra de entrada que lo que encontramos inicialmente con las frutas se puede evidenciar a través de los empaques. Es decir, las expectativas de las personas pueden ser influenciadas, pueden ser transformadas a través de utilizar información concreta que sigue unas características muy específicas. Y ahí uno puede imaginarse cosas como cómo diseñar un empaque ideal para un producto dulce o ácido. Si uno va a hacer un jingle para un comercial, qué tipo de sonidos debería utilizar uno para que se asocie más con lo dulce o ácido que es. En fin, hay una cantidad de cosas impresionantes. Y esto informa no solamente al posicionamiento de productos, sino a los diseñadores. No necesariamente en productos, sino en general. ¿Qué tipografías se utilizan? Porque algunas no son más efectivas más allá de su estética, sino que hay otras propiedades que pueden tener un efecto. Y en eso los psicólogos podemos volvernos expertos, y es una cosa muy interesante. Incluso dentro, de hecho, estas son unas de las investigaciones que hemos hecho, pero acá nosotros les presentamos una imagen que nos muestra todas las características que tiene un empaque que pueden contribuir a comunicar información sobre lo que hay en el contenido del empaque, sobre lo que está dentro del empaque. Y este fue un artículo, de hecho, que publicamos en la revista colombiana El Empaque más Conversión de Carvajal, que es básicamente una revista de divulgación muy importante en América Latina, es como con una distribución en más de 10 países, con un tiraje de cerca de, no me acuerdo cuántas unidades, pero 4.000 o 6.000 unidades cada 2 meses, tal vez, una cosa así, es impresionante realmente. Y digamos lo que nosotros buscamos hacer con esta imagen fue evidenciar un poquito a través de nuestras investigaciones que hemos identificado nuevamente, que comunica información sobre el producto que está dentro del empaque. Entonces, la temperatura del empaque. Cosas que no se le ocurren a uno, ¿no? Sí, la temperatura del empaque, el peso. Hay estudios que han mostrado que las botellas de vino digamos, el peso de una botella de vino influye sobre qué tanto una persona pagaría. Y parece que las botellas que son más pesadas, las personas tienden a pagar un poco más. La textura del empaque. El color, pues el color digamos que ni se diga, el color es una de las pistas más importantes. Pero incluso el sonido, si ustedes miran, una cosa muy interesante es el sonido de Axe, ese desodorante para hombres que ha sido promocionado, digamos, como de forma masiva desde hace unos años. El sonido que ese empaque produce, el tss, fue diseñado para transmitir el concepto de esa marca. Y de hecho fue diseñado con algunas de las metodologías que les hemos contado hoy. Es decir, no fue al azar, no fue un estudio típico de investigación de mercados, sino fue un proceso en el que la ciencia psicológica
determinó cuál era el sonido más congruente y el sonido que mejor se acoplaba o se conectaba con lo que la marca quería comunicar. Es un nuevo camino, es una nueva forma de hacer psicología y es una nueva forma de ver, digamos, como los negocios y digamos, como el consumidor en ese sentido. Exactamente. Y bueno, ejemplos como estos podemos encontrar muchos. Uno chévere es el del caliente y frío, ¿no? Que el de caliente y frío, sí. Entonces la pregunta que nosotros les haríamos acá es, ¿ustedes creen que uno puede oír la temperatura de un líquido al sencillamente, o digamos, identificar la temperatura de un líquido al oír el sonido que hace cuando es servido sobre un vaso? Pues esa es una pregunta que nosotros nos hicimos y nos pareció muy interesante porque pues nosotros podemos, digamos, tener acceso a información que percibimos de otros sentidos utilizando inputs o utilizando información que nos llega a un sentido que no es al del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, nosotros grabamos el sonido que hacen líquidos de diferentes temperaturas al ser servidos sobre envases y hicimos una investigación en la que miramos, si las personas reportaban identificar los sonidos como calientes o fríos, o digamos como correspondientes a calientes o fríos. Hicimos también un test de asociación implícita y también hicimos un Speed Classification Task. Y básicamente a través de eso, pues experimentémoslo acá, ¿no? ¿Por qué no les ponemos los sonidos? Les vamos a poner 4 sonidos. Ustedes van a ver en la pantalla que su tarea es identificar cuál es el más caliente de todos, cuál es el caliente, cuál es el frío y cuál es el más frío de todos. Es decir, hay uno muy caliente, hay uno que es sencillamente caliente, hay uno que es frío y hay uno que es muy frío. Entonces vamos a ponerle los sonidos y ustedes nos van a decir cuál es cuál. Entonces les pongo el primero. Les pongo el segundo. Les pongo el tercero. Y les pongo el cuarto. ¿Podrían ustedes decir cuál sonido corresponde a qué temperatura? Pues de forma muy interesante nosotros encontramos que las personas son supremamente, digamos, como eficientes o efectivas a la hora de identificar la temperatura a través del sonido. Entonces esto pues nos está diciendo algo que uno era poco esperado de acuerdo a la literatura que existe en este Impresionante contexto. Que uno tenga la capacidad de predecir la temperatura de algo solamente con el sonido. Exactamente. Realmente. Y si uno piensa en aplicaciones, pues hay unas aplicaciones muy interesantes, muy específicas al mismo tiempo, pero imagínense el sonido que hace una máquina de café cuando está sirviendo, digamos, el café. ¿Y cómo se podría diseñar el sonido ideal de una máquina de café en Colombia para que el café colombiano sonara como el mejor café? No solamente supiera y fuera el mejor café, sino que el sonido mientras nos preparan el café fuera exquisito, fuera irresistible. ¿Cuál es la temperatura perfecta de un café, por ejemplo? ¿Y qué sonido debería tener? Esas son preguntas que se pueden responder a través de la ciencia, digamos. Y puede sonar un poco absurdo, pero esa es una pregunta de $10 millones. Es decir, ese es el tipo de cosas que pueden alterar una industria completamente. Pueden hacer que una empresa que produce máquinas de café se vuelva la mejor, simple y sencillamente porque un poco de ciencia la lleva al límite, porque ya tenía la tecnología y tenía el know-how y solamente necesitaba un poco de eso. O que una marca de café de repente se vuelva la más deseada, la más codiciada, simple y sencillamente porque encontró ese punto clave en el que el cerebro le gusta más, en el que el cerebro entiende mejor el mundo. Exactamente, y una cosa aún más interesante, creo, a mi modo de ver, que de hecho es uno de los temas en los que yo más me he enfocado durante mi doctorado, es un tema que se llama Visual Search, o búsqueda visual. Entonces básicamente y particularmente Multisensory Visual Search, o búsqueda visual multisensorial, que básicamente se enfoca en entender cómo los sentidos interactúan cuando buscamos objetos en el mundo o cuando atendemos objetos en el mundo. Es una de las preguntas que uno se puede hacer es, por ejemplo, ¿será que si yo le pongo a las personas a buscar en una sección de un supermercado un café o café o una bebida fría, las personas son más rápidas buscando esas bebidas si yo les pongo un sonido que es consistente o congruente con el objeto que ellos están buscando? Pues interesante, desarrollamos una investigación con unos colegas en Noruega y de acá de la Universidad de Oxford, en la cual hicimos una investigación muy sencilla y pusimos varios objetos, como los que ustedes pueden ver en la pantalla,
y estábamos mirando qué pasa si yo le pongo el sonido de una champaña siendo destapada. Se los pongo si quieren para que lo oigan. Ese sonido a una persona mientras la persona está buscando champaña. ¿Será que la persona es más rápida? Digamos, hay mucha teoría, esto no es una idea que se ocurre así, que sale así de la nada, hay mucha teoría, digamos, apoyando la idea de que cuando un sonido congruente en términos semánticos se presenta al mismo tiempo que se está haciendo una búsqueda de un objeto específico, esto puede pasar más rápido, digamos, la persona puede encontrar el objeto más rápido. Pues de forma también muy interesante encontramos que esto pasa. Y no solamente pasa para el caso de la champaña. Si uno pone el sonido de café de granos de café cayendo, también las personas son más rápidas encontrando el café a cuando el sonido no está presente. Genial. Y uno puede empezar a pensar, bueno, ya sabemos que un sonido puede ayudarme a encontrar más rápido alguna góndola, ¿cierto? Y nos lleva a decir, bueno, de pronto tenemos la posibilidad de, no sé, crear sonidos en los empaques, como ya hay empaques que suenan cuando uno los toma, ¿cierto? O pensar en la forma, también cómo la forma de ese empaque podría ayudarle a uno a identificar más rápido una etiqueta, o la marca, o simplemente encontrarlo primero, ¿no? Es decir, incluso hay cosas más locas en las que yo me he puesto a pensar también con usted, de hecho, que las hemos discutido en algunos momentos, y es qué pasa si uno tiene sensores que identifican el momento en el que una persona está entrando a una nueva área de un supermercado. Y que precisamente en el momento en el que esa persona da un paso, ¡tuc!, se destapa un sonido. Y esto ojo, acá hay una cosa importante, esto no se trata de vender más. Definitivamente, esto puede ayudar a que las personas vendan más, pero también puede ayudar a que las personas sencillamente sean más eficientes encontrando las cosas. Yo soy pésimo en los supermercados. Me encantaría tener unos como estímulos visuales y auditivos que me ayudaran a hacer el mercado más rápido. Sería fantástico. Uno de los principales objetivos que de hecho los dos compartimos es cómo hacemos para diseñar, digamos, el mundo de una forma que sea más consistente con la forma en la que nuestros sentidos funcionan. Y eso, como se han podido dar cuenta hasta este momento, tiene muchas aplicaciones. Y hasta este momento creo que hemos hablado del 2% de las aplicaciones. Claro. Y uno podría mirarlo también en toda la parte de discapacidad, en una cantidad de contextos que no son de consumo, en donde puede haber un potencial muy grande para hacer eso. Pero bueno, digamos, cerrando un poquito los ejemplos, estos ejemplos nuevamente les decimos, es como para que ustedes se hagan una idea de las cosas que nosotros hemos hecho, de las cosas que se pueden hacer, de la forma en la que digamos, uno puede utilizar la psicología para transformar el mundo y transformar la forma en la que las personas están, digamos, haciendo sus trabajos y las empresas están funcionando. Nosotros queremos ahora dejarles como una serie de mensajes que pueden ser muy interesantes y que nos gustaría, digamos, que los tomaran en consideración para su carrera en psicología. Creo que pueden ser chéveres y también surgen a partir de las investigaciones que nosotros hemos hecho. Y el primero de esos, si quiere, se lo dejo a usted. Pues miren, lo decimos como de forma muy, muy simple, y es nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo, en general nos ha enseñado que la ciencia no es cool, que es algo aburrido. Y la realidad es que esperamos, por lo menos ahora, después de que les demos algunos ejemplos, unos pocos ejemplos de la cantidad de locuras que hacemos acá y que se hacen acá en este laboratorio y en la ciencia psicológica. La ciencia no es aburrida, la ciencia es genial. La ciencia es la práctica humana más precisa que existe en este momento para solucionar problemas, para responder a las necesidades que hay hoy en el mundo. Y puede ser muy chévere, además. Si ustedes piensan, imagínense nosotros haciendo una investigación sobre el whisky. O con los chefs con los que trabajamos, comiendo una comida deliciosa. Yo me la paso tomando fotos y probando cosas nuevas. Es decir, Carlos se la pasa diseñando experimentos, sonidos, y cosas, trabajando con marcas, conociendo productos que no han salido al mercado o aprendiendo sobre cosas que tienen un potencial para aplicarse a millones de cosas, ¿no? Salvar vidas, mejorar la calidad de vida, en fin, una cantidad de cosas. No suena para nada aburrido hacer una diferencia en el mundo. Exactamente. Y el mensaje que queremos dejarles también es: nosotros desde la Universidad de Oxford, que en este momento es considerada la segunda mejor universidad que ofrece un programa de psicología en el mundo, sentimos y percibimos que la psicología se está transformando. Estamos llegando a una nueva psicología que definitivamente está 100% enfocada en mejorar la confiabilidad y la validez de sus resultados básicos, teóricos, metodológicos, experimentales, pero que al mismo tiempo está buscando mejor cómo conectarse con el mundo. Están buscando de una forma mejor cómo llevar esas cosas que ha podido empezar a entender y a solucionar a contextos reales, generando un impacto que transforme la vida de las personas. Por ejemplo, la industria. Conectarse con la gente, con las personas, no solamente con una sola cosa, con un solo aspecto, pero con la industria, con las personas, ¿cierto? Y finalmente con el mundo. Es decir,
cómo en realidad el cerebro comprende el mundo, cómo en realidad entendemos nosotros esa realidad, esa ilusión que construye nuestro cerebro, que es lo que nosotros percibimos. Una de las cosas que cambió la forma en la que Alejandro y yo empezamos a trabajar en psicología, o una de las ideas que empezó a cambiar la forma en la que nosotros empezamos a ver la psicología, fue darnos cuenta de algo que Steve Jobs dijo hace mucho tiempo, y es, uno tiene que reconocer que el mundo que está creado alrededor nuestro no lo hizo nadie mejor que uno. Lo hicieron personas como nosotros, lo hicieron personas como ustedes. Entonces, empodérense de la ciencia psicológica. Hay muchas cosas que vienen, hay muchas cosas que pueden hacer. Y a través de este video queremos invitarlos un poco a que exploren sin miedo cualquier cosa que ustedes crean, y entre más loca mejor. Ese es mi consejo personal. Me gusta. Para todos los estudiantes, los que están empezando, los que están a la mitad, los que van a graduarse, hacen parte de una ciencia que están haciendo, de una nueva psicología que se está creando, que les ofrece una cantidad infinita de posibilidades como profesionales y en sus vidas. No crean que las únicas oportunidades que existen son las obvias, ¿no? No porque sean buenas o malas, pero creemos que hay dos alternativas. O somos clínicos o nos vamos a hacer selección de personal. No está mal. Se necesitan muy buenos, urgentemente, psicólogos clínicos. Se necesitan muy buenos psicólogos que hagan selección, pero no son las únicas alternativas. La psicología ofrece una infinita cantidad de posibilidades. Y eso es lo que tienen que empezar a pensar. Pero para poder llegar a esas posibilidades, tienen que conectarse con la ciencia. Tienen que comprender los procesos científicos y ver cómo se puede cambiar el mundo a través de ellos. Nos vemos en Oxford, ojalá, en algún momento. Estamos nuevamente muy contentos de haber podido compartir esta charla con ustedes. Nuestra información o nuestros twitters básicamente quedan ahí por si alguno de ustedes quiere contactarnos. Sí, nuevamente muchas gracias. Aprovechen mucho Psicosabana. Creo que va a ser un espacio muy interesante para ustedes y pues espero que nos podamos ver pronto. Feliz día del psicólogo, ¿no? Feliz día del psicólogo, exactamente. Y bueno, no se les olvide que el azar favorece a las mentes preparadas. Gracias. Gracias.